Ya damos inicio a la charla. Yo estaba esperando un poquito para que acaben de ingresar todos los invitados, bueno, pero ya creo que podemos empezar. Muy buenas tardes, mi nombre es Felipe Ortega, yo soy el director de Respuestas Laborales y el propósito de esta charla es hacer una exposición sobre el análisis que hemos ido desarrollando en estos días en relación con las alternativas laborales que tienen las empresas para mitigar los efectos de las medidas de aislamiento social con ocasión de esta pandemia del COVID-19. Algunos de los que han estado en las anteriores charlas, digamos que vamos a recapitular brevemente lo que hemos visto con antelación, haciendo ya más énfasis en una situación muy complicada que se ha venido presentando, es que realmente las maniobras jurídicas que ofrece el Código Sustantivo del Trabajo se están quedando sin una posibilidad práctica de poder aplicarse, porque ya vimos un primer antecedente que nos deja, la verdad, muy preocupados, que fue en Cartagena, una tutela que dejó sin efecto la suspensión del contrato de un bartender, pues que es muy claramente no puede ejercer su oficio porque en virtud de las medidas del ente social los bares no pueden operar. Y también es claro que las empresas tienen que tener ingresos para poder pagar sus nóminas y asumir sus obligaciones laborales. Este juez de tutela dejó sin efecto la suspensión del contrato derivada de una decisión de la empresa por fuerza mayor. Es claro que hay una fuerza mayor absolutamente evidente, cuál es la orden de la autoridad competente de no poder abrir el bar, del trabajador no poder desplazarse hacia el trabajo, y adicionalmente que en el oficio de bartender queda clarísimo que yo no puedo poner a un bartender en teletrabajo, porque ¿cómo lo pongo en teletrabajo? ¿Qué lo pongo a hacer? Ese es un antecedente que es delicado. Realmente la tutela, me parece, en mi criterio, que tiene una falencia grande. Es primero hace un desarrollo muy básico y muy pobre jurisprudencialmente hablando. Aunque desde el punto de vista social es muy entendible, la cuestión que hay de fondo es la subsistencia de muchas familias, pero también la de las empresas, que eso es lo complicado, que es que hay que conciliar los dos derechos, procurar la supervivencia empresarial y procurar mantener el empleo. De hecho, la suspensión es una medida que en ese sentido busca mantener el empleo, mantener la seguridad social y buscar que la empresa se oxigene, establecer mecanismos de permanencia pues hacia el futuro y poder seguir con la ejecución de la relación laboral. Una situación que también nos preocupa es que este juez, por ejemplo, no estableció esta medida como una medida transitoria hasta que la justicia resuelva, ni siquiera eso hizo. Porque este es un conflicto en la suspensión del contrato de trabajo que lo debe conocer los jueces laborales en los términos del numeral primero del artículo segundo del Código de Procedimiento Laboral. Les compete a los jueces laborales conocer los conflictos que tengan su origen en la relación laboral, los conflictos jurídicos que surjan ahí. Los inspectores laborales no tienen competencia para resolver controversias y resolver conflictos en los términos del artículo 20 de la ley 1481 de 2000. Ellos les está prohibido resolver controversias. ¿Qué hace un inspector de trabajo? Puede buscar conciliaciones. De hecho, es un policía administrativo, es decir, el inspector de trabajo tiene la potestad de indagar si la empresa está cumpliendo con sus obligaciones laborales, y de no hacerlo puede obligar el pago de multas, pero no puede referirse a las suspensiones de los contratos ni establecer quién tiene derechos y quién no. En ese orden de ideas y con base en este antecedente que resulta preocupante, vamos a volver a desarrollar brevemente como las posibilidades y como unas precisiones adicionales que hemos construido desde la primera charla. Ya les voy a compartir en este momento la presentación que tenemos hecha para este efecto y con el fin que ustedes puedan pues ya participar. Me gustaría mucho que ustedes también opinaran, que hagan sus percepciones, sus opiniones al respecto. Ya empezamos, entonces les voy a compartir en este momento ya las diapositivas. Bueno, estas son las medidas que nosotros pensamos que pueden tomar para mitigar el impacto del COVID.
pues del COVID no, de las medidas de aislamiento social por el COVID. En primera instancia, nuevamente me refiero a los contratos de aprendizaje, inclusive anotando que ya hice una verificación previa del tema y en ese sentido pude establecer que no es cierto que el SENA esté pidiendo otros SIS para efectos de poder autorizar la suspensión del contrato. Encontré incluso conceptos sobre el tema que hablan que hablan del tema y que se refiere incluso a posiciones, a situaciones parecidas, donde se alude a la posibilidad de suspender el contrato. Entonces, los contratos de trabajo, en los contratos de aprendizaje, lo primero que hay que decir es que sí pueden suspenderse durante la etapa práctica. No se pueden suspender los que están en etapa lectiva porque las instituciones de educación siguen operando normalmente durante este tiempo a través de herramientas tecnológicas. La única manera que el empleado no suspende el contrato de aprendizaje es si no puede optar, perdón, por mandar trabajo en casa. De lo contrario, no puede suspender. Lo otro que les iba a decir era que durante el tiempo que esté suspendido el contrato no hay que monetizar porque la cuota del aprendiz está asignada. La única obligación de la empresa es pagar la EPS del aprendiz sobre la base por lo menos del salario mínimo y el contrato se extenderá por el tiempo que estuvo suspendido, pero no hay que monetizar. Si un contrato de aprendizaje se vencía durante la etapa de cuarentena, recuerden que la empresa tiene un término de 20 días para conseguir el nuevo aprendiz antes de monetizar. Entonces, pues en principio la cuarentena no ha durado todo ese tiempo. Si después dura más de ese tiempo, pues se mirará qué medida saca el SENA. Pero en principio, digamos que la empresa tiene plazo suficiente para que el contrato que terminó pueda reemplazar ese aprendiz con uno nuevo. Lo anterior tiene mucha significación, dado que un aprendiz en etapa práctica tiene un costo del 75% del salario mínimo, ten en cuenta que el empleo del año anterior fue superior al 10%, mientras que la monetización es del 100% del salario. En ese orden de ideas, a la empresa le conviene más en este momento tener aprendices que monetizar porque el costo es menor. Bueno. Tenemos dos preguntas, Felipe. Yo, Sí, claro. una pregunta. Discúlpame un momentito, pregunta María Vivas que si puedes compartir, la seguridad social debe reportarse con el SLN para estos contratos. María, ¿por qué no me pregunte directamente, por favor, para que me aclare más la pregunta? María, ¿estás ahí? La seguridad social durante Hola, los... Sí, ¿Cuál es la pregunta, por favor? Estamos subiendo la pila con las suspensiones de los contratos. Y ¿De cuáles? ¿De los de aprendizaje? Los aprendices, Sí. contratos de aprendizaje, suspendidos del 25 al 30. Sí. El operador no me permite marcar la novedad de CLN, que sería la novedad de suspensión de contrato. No, lo que pasa es que yo te voy a explicar lo siguiente. Frente a la seguridad social es transparente la suspensión del aprendiz. Esa novedad se le reporta única y exclusivamente al SENA en la plataforma que el SENA tiene expuesta para los contratos de aprendizaje. Pero si no reportamos la novedad de suspensión, pues va a liquidar pila. Es que durante, a ver, me explico. La suspensión del contrato. La suspensión del contrato para los aprendices significa que ellos tienen que seguir, la empresa debe seguir aportando por ello a salud. A salud, pero no a ARL. Sí, no a ARL, pero esa inquietud yo pienso, pues, María Consuelo, que en ese orden de ideas yo no me pegaría a eso. O sea, esos sistemas todavía no son perfectos y menos para estas circunstancias. No, la solución sería pague ARL porque es un impacto bajo. Yo honestamente pienso que no es mayor costo, eso tiene un costo muy bajo. Y obviamente lo que sí hagan es reportar en la plataforma del SENA la suspensión. Alguien en otra charla me dijo que el SENA exigía que en otro sí para poder reportar esa novedad. Yo, por lo que yo estudié, no es cierto. Primero, la suspensión de los contratos de aprendizaje se puede hacer por las siguientes razones en los términos del artículo 15 del Acuerdo 15 de 2003. ¿Cuáles son? Licencia de maternidad,
incapacidad temporal, vacaciones, que pueden ser vacaciones colectivas de la empresa, y la otra es fuerza mayor o caso fortuito. Son esas 4 causales de suspensión del contrato de aprendizaje. Lo que es tanto, pues que ninguna de ellas implique un acuerdo, ni siquiera las vacaciones colectivas, porque se las concede de manera unilateral la empresa. Entonces, en ese orden de ideas, no hay que hacer ningún acuerdo. Yo igual investigué y encontré que el concepto 4939-2016 plantea un caso parecido. Este concepto lo emitió el SENA a raíz de esos movimientos de huelga que hubo en el 2016 en el SENA, donde le cerraron los miembros del sindicato, cerraron las instalaciones. En ese orden de ideas, el SENA dijo que acudía a la figura de la fuerza mayor porque puso ahí, expresó, el cese de actividad debido a unas acciones que con el cierre de la dependencia, en este caso específico fue por unas acciones sindicales, resulta imposible resistirse, lo mismo que esta fuerza. O sea, ¿quién se puede resistir a no poder salir a casa? Ninguno de nosotros. Entonces, esa situación constituye una fuerza mayor y se suspenden los contratos de aprendizaje. Hasta subsisten las causas que constituyen la fuerza mayor. Por eso me parecía, digamos que, traído los cabellos y algo disparatado que pretendan que uno haga un acuerdo de suspensión con el aprendiz, un metón de fuerza mayor, porque es que las fuerzas mayores no se acuerdan, suceden, pero en ningún momento se acuerdan, ¿cierto? Entonces en ese orden de ideas yo pienso que lo que hay que hacer es mantener el contrato en plena vigencia, ¿cierto? Entonces Tenemos otra pregunta. Sí. Gloria Inés pregunta, cuando yo debo contratar aprendices y ahora no puedo, ¿se está obligado al cumplimiento de la cuota a monetizar? Solo si yo tengo 20 días para reemplazar al aprendiz, si no tengo cómo reemplazarlos, ahí sí, pero lo contrario, sí puedo, tengo que monetizar. Ahora, en este momento no hay cómo monetizar. Mejor dicho, el punto es, ya me agoté los 20 días para reemplazar al aprendiz, tengo 20 días hábiles. Ahora, frente a los que están suspendidos los contratos, no hay que monetizar, porque ya la cuota está asignada. Frente a ese caso, no hay que monetizar. ¿Sí me explico? Pregunta también a Bedoya, ¿se debería haber enviado comunicado al aprendiz? Únicamente lo suspendimos en la plataforma. Únicamente en la plataforma. Yo pienso pues que no sobra enviarle al aprendiz una comunicación, puede ser por WhatsApp o email, donde al aprendiz se le informe que en atención a la situación de aislamiento social por el COVID, se le suspende el contrato sin que esa circunstancia pues, sea un requisito de forma, porque no es un requisito de forma, es un requisito que uno lo puede hacer. La única obligación es reportarlo al SENA. Obvio, no sobra informarle al aprendiz que va a estar suspendido su contrato de tal fecha y tal fecha. ¿Cómo puede hacer eso? Por un email, por un WhatsApp. El problema es que no tenemos ni que certeza frente a las fechas. Uno puede poner mientras que dure la medida de aislamiento social. En el momento en que la levanten y él pueda asistir a sus prácticas, se levantaría la medida. Pero el punto es que se puede hacer la suspensión por fuerza mayor en razón de ese artículo 5 del Acuerdo 15 de 2003. Esta situación ya ocurrió con una escena parecida, es cuando estaban cerradas las instalaciones del SENA por unas actividades sindicales, el mismo SENA acudió a esa figura para suspender los contratos de aprendizaje, pues si ellos mismos están diciendo que sí existe la posibilidad de suspender fuerza mayor, sin que exista un otro sí ni un acuerdo en ese sentido. Lo otro es que si están en dificultad para no poder reportar suspensión del contrato frente a los operadores de la pila, pues lo que yo recomiendo es que hagan el aporte a la ARL, eso pues no quita, y nos quitamos de encima ese complique de que después no nos vayan a tener problemas por no haber hecho el aporte a la seguridad social, ¿cierto? Adicionalmente, Caro MO y A Ocampo comentan, te comparto que en Bancolombia recibimos por parte del SENA el otro sí y nos solicitaron uno para cada aprendiz para subirlo a la plataforma. Y Ocampo dice, nosotros en el AFID acordamos otro sí para que el aprendiz conozca la nueva fecha de terminación del contrato. Sí, pero el problema es que el otro sí es para definir una nueva, pero por ejemplo, ¿cómo vamos a ver nueva fecha y no sabemos cuánto dura la suspensión? Es un inconveniente. Pues obviamente
Lo que yo les digo es que desde mi criterio jurídico y lo que yo investigué, independientemente de lo que diga el SENA, yo no veo claro que pueda hacerse un otro sí para acordar una fuerza mayor, porque es que la fuerza mayor, una de las características que tiene, es que es irresistible para ambas partes, que tiene un gran carácter de incertidumbre. Nosotros no tenemos una certeza hasta cuándo dura esta fuerza mayor, en la medida en que no tenemos ni el presidente de la República tiene la certeza hasta cuándo va la cuarentena y en qué grado va a levantar la cuarentena y a qué sectores la va a levantar. Entonces, ¿yo cómo puedo ponerme de acuerdo con un aprendiz sobre una circunstancia que escapa a mi maniobra para que el aprendiz me acuerde conmigo hasta cuándo vamos a poner un contrato que además yo no sé hasta cuándo va a estar suspendido? Entonces, yo veo esa dificultad. Es posible que el SENA, y les creo, y obviamente es así, le haya mandado eso, pero para mí el SENA está ocupado, está equivocado. ¿Por qué está equivocado? Porque no es posible que uno haga una atrocidad por una fuerza mayor. Es que yo no tengo certeza, ninguno de ustedes tiene certeza hasta cuándo va a durar la cuarentena. Entonces, yo cómo mal haría en este momento poner fechas anticipándome si yo no sé cuánto dura la cuarentena. En principio es hasta el 13 de abril, pero ya sabemos que es una fecha tentativa que no está definida. Entonces yo le doy esa dificultad y no encuentro un fundamento normativo para que el SENA esté exigiendo otro sí. Insisto, un otro sí se hace cuando hay una voluntad de las partes para postergar el contrato. En este caso, no es una circunstancia que esté en las manos de las partes poder definir cuándo va a terminarse la suspensión. La fuerza mayor es ajena a ambas partes, irresistible, por lo tanto mal podría hacerse otro sí, determinando el alcance de una fuerza mayor de la cual ninguno de los dos tiene control. No sé si me expliqué a las personas de Bancolombia y de AFIT que me están preguntando. Adicionalmente dice que de AFIT, que desde el SENA nos respondieron que por ahora solo es posible hasta el 13 de abril que se decretó el aislamiento obligatorio. Es posible, claro, pero entonces por esa misma razón no valen otros CIS. Simplemente se le informa al aprendiz que en atención a medidas del aislamiento social hasta el 13 de abril tal se suspende. Si el 13 de abril se posterga, que muy seguramente va a ver cómo, pues no nos anticipemos, vamos a ver qué pasa en esa fecha, ya se establecerán otras condiciones. Si se levantó la cuarentena, hay que ver ya todos los sectores, en qué condiciones, dependiendo de eso. El punto es que yo lo que no veo lógico, jurídicamente hablando, es que yo haga un otro sí con mi contratado para establecer los alcances de una fuerza mayor que yo no tengo control de la misma, ni él tampoco. ¿Sí me expliqué? Adicionalmente, Felipe, alguien comparte, Felipe, que dice, Felipe tiene la razón, si se llega al absurdo de que si el aprendiz no quiere firmar el otro sí, no podría haber suspensión, y esto no lo contempla la ley 712 de 2001. 789, esa fue la ley 789 de 2002. En el artículo 30 regula el tema. No, lo que pasa es que exactamente, y la fuerza mayor del caso fortuito, en este caso lo que hay es una fuerza mayor, ni siquiera un caso fortuito, lo que hay es esa característica, es algo irresistible para las partes que no depende de ellas, depende de unas circunstancias que son ajenas a su voluntad y en ese sentido no puedo yo establecer otros sí se hacen cuando entre ambas partes tenemos un control. O sea, esto digamos que esta fuerza mayor es determinable, no determinada, la duración de la misma. Es determinable en la medida en que se levante la cuarentena, pero algo es determinable cuando las partes no tienen siquiera certeza de cuándo va a finiquitar. De contar sería someter algo a plazo, que es cuando es determinado, que en este caso ambas partes saben que ha tenido un plazo por el calendario. En este caso no tenemos certeza. La idea es también que no se abuse de la figura. Levantada la cuarentena, pues hombre, se levanta la dictación de fuerza mayor. Yo entiendo eso y entiendo como el cuidado que quieren tener para que nadie abuse de la figura de la suspensión y aprendidos suspendidos, monetice, pero obviamente se parte de la base que se da la cuarentena, se da la posibilidad de la fuerza mayor. Pero es imposible que yo me ponga de acuerdo, en primer lugar, sobre una circunstancia que no tengo alcance. Segundo, el aprendiz puede que no quiera que se suspenda, pero es que esto no depende ni del aprendiz, ni de la empresa. Ninguno de los dos tenemos control sobre la situación. En esas medidas no veo como sustentada la situación de pedir un otro sí. Bien, tengo aquí el antecedente, este concepto de 2016, no es muy viejo,
de apenas hace 4 años, donde exactamente el mismo SENA, a él mismo se le aplicó la suspensión de los contratos porque sus instalaciones estaban bloqueadas por una actividad sindical. Lo mismo, palabras más, palabras menos, pasa ahora, donde el cierre de las instalaciones, por razón de la actividad, pues de la medida de aislamiento social, no puede funcionar la empresa. En ese orden de ideas, yo considero que no valen otros riesgos. Sí se debe informar y le recomiendo a los aprendiz, infórmenle en un WhatsApp, en un email, donde le hagan ver que están en este momento, en la medida de aislamiento social y que por esa razón está suspendido el contrato. ¿Cierto? Armando Guerrero nos comparte, en Contactar se acordó mediante una acta de suspensión de contrato con el aprendiz con fecha 20 de abril, fecha en la cual nosotros como empresa garantizaremos las condiciones de salubridad en el puesto de práctica del aprendiz, y así lo registró el SENA en su plataforma. ¿Qué pienso yo, huevón? Será una póliza que yo pago. Y pregunta la persona con nombre A, doctor Felipe, si el SENA exige otro sí, ¿sería porque no consideran la situación como caso fortuito o fuerza mayor? ¿Qué otro hecho jurídico puede ser entonces? Ninguno distinto, ni siquiera un caso fortuito, porque esto no es caso fortuito, en la medida en que era previsible que la pandemia podía llegar a Colombia. El caso fortuito es aquel hecho que es impredecible, esto sí era previsible. Lo que hay es una fuerza mayor, que está derivada de ¿dónde? De una orden de autoridad competente para no poder salir de la casa, ni poder operar ciertos establecimientos. En ese orden de ideas, no es posible que se catalogue en una categoría diferente. Y ahí es donde va. Ojo, el SENA es una entidad administrativa. Ellos no son jueces, igual que los inspectores no son jueces, no pueden resolver y dirimir conflictos, pueden tener las posiciones que les parezcan, pero ante una posición de ellos, una interpretación contraria al derecho, pues para eso ejercen las acciones judiciales correspondientes cuando eso corresponda. Por ahora, lo que queda claro es que es absurdo que el SENA me exija hacer un otro sí con mi aprendiz, hasta cuándo le va a suspender el contrato de una situación que yo no tengo alcance ni control, porque es que el término de la medida de aislamiento social no depende de mi voluntad ni la del aprendiz, ni siquiera la del gobierno, porque todas esas situaciones van a tener que estar precedidas de un alcance que se le dé al grupo de científicos que asesoran al gobierno y las medidas que ellos recomienden para poder evitar la curva de contagio de esta pandemia. Entonces, en ese orden de ideas, independientemente de que al SENA le parezca que se pueden hacer otros CIS, es claro que no se necesitan, es claro que el SENA tiene desarrollos conceptuales para establecer que no se deben exigir, y en ese orden de ideas, pues no exigirles, ¿cierto? Otra pregunta de parte de Olga Toro. Si ya hicimos el otro sí hasta el 13 de abril, ¿cuál sería la mejor forma de prorrogar la suspensión si la cuarentena se posterga por el gobierno? No hay necesidad de hacer más otros CIS, ya hicieron uno. Si ya hicieron uno y se posterga la cuarentena, mi criterio es ese primero, no había que hacerlo. No porque lo hicieron, le quitan efectos a simplemente informar al aprendiz que persistieron las situaciones de fuerza mayor y que por la razón se quiere suspender el contrato. Insisto, la fuerza mayor no es un acto deliberado de ninguna de las partes, no está en control de ninguna de las partes, y por esa misma razón es imposible que me pidan a mí que le ponga plazo. Y que adicionalmente ese hecho se produzca como un acuerdo cuando es una circunstancia que es ajena a la voluntad de todo el mundo. Ya podemos continuar. Perfecto. Entonces, y les insisto, hay un concepto del SENA, que es este que les estoy citando acá, el concepto 4939 de 2016, donde hay una suspensión del contrato por una fuerza mayor, y el SENA nunca dijo, hagamos otro sí hasta que las acciones de los sindicatos nos permitan ir a las instalaciones, nunca hizo eso. Ya hay un presente que sí le puedo poner nombre, número y fecha. Bueno, antes de continuar en la parte ya específicamente laboral, yo quiero invitarlos a que hagamos todo el análisis bajo el concepto de para qué existe el Código Laboral. Esto es muy importante. El Código Laboral existe y el derecho laboral existe para proteger al trabajador y para buscar la justicia en las relaciones libres entre empleadores y trabajadores. Y ojo que lo dice muy claro el artículo primero del Código,
dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social. ¿Por qué es importante leer esto que es como tan filosófico? Tenlo en cuenta. Porque es que esa es la guía que va a llevar a los jueces el día de mañana a interpretar y aplicar la norma en un caso específico. Entonces, por esa misma razón, es muy importante que tengamos en cuenta que como empresarios tenemos una situación muy apremiante y hay que ver cómo resolvemos, pero que hay que involucrar en la resolución también derechos del trabajador e involucrar al trabajador activamente en la búsqueda de la solución. Yo los invito, después de estar analizando todos estos días la situación, sabiendo que hay condiciones muy apremiantes, que hay que volver al trabajador un protagonista de la solución. Entonces, esta es una oportunidad para que el trabajador también se sienta parte de la solución y del problema. Incluso es muy interesante esta visión que está orientada incluso en la misma concepción del código, que lo que hay que buscar es una coordinación entre ambas partes para buscar una salida del asunto. Eso hace responsable a las personas que tienen un contrato de trabajo con la suerte del mismo, y a la empresa también le ayuda a buscar un diálogo social y buscar una coordinación con el trabajador para buscar salidas. Yo estoy seguro que esa es una de las instancias que hay que agotar de una manera organizada, de una manera prudente, de una manera inteligente, pero el asumir que yo como empresa tengo que resolver qué hago con ustedes, trabajadores, es una posición paternalista que minimiza las posibilidades del trabajador para contribuir y que adicionalmente es una posición que no ayuda a que se construyan soluciones colectivas y de compromiso, que es lo que hay que buscar. Ese artículo anterior hay que leerlo también en concordancia con el artículo 28, es muy importante el tema en cuenta. Y es un reclamo muy usual de los trabajadores ahora, de ellos dirán y han dicho, es que cuando la empresa da utilidades a mí nunca me han llamado a decirme que me van a dar más utilidades. Y el artículo 28 claramente dice que el trabajador no puede participar en las utilidades, pero nunca, ojo que lo dice así exactamente la norma, asumir sus riesgos o pérdidas. Digamos que un riesgo de la empresa es afrontar situaciones como la que estamos viviendo, que es una situación que además nos involucra a todos, sí, pero que como empresa yo tengo el riesgo de que por alguna contingencia no puedo operar y no por eso inmediatamente puedo sacar a mis trabajadores. En ese sentido, les invito a que, sabiendo que tenemos que buscar soluciones creativas para que la empresa siga, que lo más importante es buscar la pervivencia del empleo por encima de garantizarle el empleo a fulano, sutana, perencejo, es muy importante que tengamos en cuenta que hay que construir alternativas que involucren a las personas que van afectadas con las decisiones en la construcción de una decisión colectiva, sin que eso signifique que no vaya a haber posibilidades de buscar alternativas, de incluso irnos a juicio y nos toca, pero buscando ante todo soluciones de equidad, porque es que el mismo código en sus normas lo obliga y lo establece. Por ejemplo, en este caso, traigo a colación, antes de involucrarnos en las posibilidades, las empresas, sí, Gabriel, las empresas, por ejemplo, tienen la obligación de dar permisos por calamidad doméstica. Si esta situación de pandemia sigue los criterios, pues criterios no, o las situaciones que se han presentado en Estados Unidos y Europa y en algunos países latinoamericanos, es muy posible que haya parientes de familiares o familiares de trabajadores nuestros que tengan que acudir a socorrer a sus familias. Aunque en principio sabe que lo primero que se hace con una persona que tenga esta situación de salud es aislarla, es posible que entonces una madre, por ejemplo, le tenga este virus, lo primero que tienen que hacer es aislarla y tiene unos hijos menores y quedan a cargo del esposo. En ese caso, el esposo tiene plena, digamos, derecho a que la empresa le pague un permiso por calamidad, incluso así él no sea el enfermo, sino que la que está enfermo sea la esposa, porque él tendrá que cuidar los hijos. ¿Cuánto tiempo dura eso? Eso es por mandato constitucional, está previsto en las sentencias de 930-2009 y esa calamidad doméstica exactamente está prevista por el del artículo 57 del Código Laboral. ¿Cuánto tiempo dura esa licencia por calamidad? Depende de cuánto tiempo sea una cosa razonable, es decir, cada caso habrá que analizarlo, depende de las circunstancias de cada caso.
La Corte no nos mandó a decir, son 5 días en tal caso, 8 días en tal, 15 días en tal, no. Cada persona habrá que analizar. Ahí es donde tenemos que vernos creativos y donde no hay formatos, ni hay preceptos exactos y determinados para cada circunstancia, habrá que analizarlo. Lo importante es que sepan que la Corte Constitucional determinó que es una grave afectación de la salud, la integridad física de un familiar cercano, bien sea hijo, hija, padre, madre, hermano, cónyuge, compañero, en los que sufran esa situación. La otra situación es para que sepan que si hay una situación de calamidad, no es una incapacidad y tampoco es una licencia no remunerada. En este caso hay la obligación de pagar el salario durante el tiempo que dure la calamidad. El no pago del auxilio de transporte también es claro. Si el trabajador no tiene que desplazarse al sitio de trabajo por ocasión de la situación de prestar sus servicios desde el teletrabajo o el trabajo en casa, la empresa no está obligada a pagar el auxilio de transporte. Esto es un auxilio con destinación específica que solo se causa si el trabajador tiene que desplazar el trabajo. Si no se tiene que desplazar, no se causa. Incluso aquí hay una ventaja. Lo que la empresa debe pagar por el auxilio se le puede acreditar al trabajador mediante una certificación para que él lo compense mensualmente con las cesantías que tiene en el fondo. Es una salida que pues, puede ser precaria, pero ayuda, son las mismas cesantías del trabajador, pero tiene su sentido que también sirvan para cuando él tenga una disminución de su ingreso. En este sentido, es muy importante establecer que el decreto 488 de 2020 habla de una disminución en el ingreso, no habla de una disminución del salario, porque el auxilio legal de transporte es un pago que no es salario, así se toma en cuenta como salario para liquidar las prestaciones sociales. Por lo tanto, es perfectamente cualquier bajón en este ingreso, cualquier disminución de este ingreso le puede acreditar al trabajador para que entre a solicitar el permiso de retirar cesantías en la porcentaje que le disminuye su ingreso mensual. Preguntas. Sí. Felipe, Claro. ¿me escuchas? Sí, te escucho, claro. Digamos que nosotros como política de compañía no, pues les pagamos igual el auxilio de transporte porque muchas personas están trabajando desde casa y el consumo de energía pues es notorio. Entonces digamos que hicimos como una compensación para no ir en detrimento de los ingresos precisamente de la persona por este periodo. Es perfectamente válido y quien lo quiera hacer, lo puede hacer. A ver, les interpreto. Uno puede darle al trabajador como empleador todo lo que quiera en exceso, lo que no puede es quitarle derechos mínimos. Y el reconocer el auxilio legal de transporte en las condiciones que ustedes lo están haciendo, así el trabajador no tenga que desplazarse, no hace sino beneficiar al trabajador y no va a significar para la empresa ningún riesgo, para nada. Eso nunca va a ser visto como un problema, ¿cierto? Tengo otras preguntas. Solicitamos a las personas que deseen realizar alguna pregunta, utilicen el icono de reacción para alzar la mano y oportunamente les daremos la participación. O, como están haciendo otras personas, que manden las copias, las preguntas en el chat y nosotros nos encargamos de dirigirlas a Felipe. La primera pregunta de parte de Coral Perilla. De acuerdo a la circular 2120, se puede otorgar vacaciones anticipadas y colectivas. ¿Es viable aplicar vacaciones anticipadas solo a un grupo de personas? Pues, es decir, la potestad de sacar a vacaciones al trabajador es del empleador. En principio se hace después de tener servicios, pero la ley y el circular 21 de 2020 abrió la posibilidad que lo hagan de manera anticipada. Una pregunta es si se puede a un grupo o a todos. Pues yo pienso que no hay mucho. Las vacaciones colectivas son las que son para todos. La anticipadas para el que no le haya causado. Se puede escoger para sacar a vacaciones a algunos. Yo escogeré a quién le doy vacaciones, a quién le doy licencia remunerada, con quién acuerdo eventualmente una licencia no remunerada, a quién dejo el trabajo en casa, el que es trabajador, si que este trabajador sigue igual. Eso depende de cada circunstancia, ¿cierto? El punto es si puedo dar vacaciones anticipadas a un grupo de trabajadores. Al que no le dé vacaciones anticipadas es porque lo tengo con pago de salario en prestación de servicio o lo tengo con vacaciones acumuladas
o lo tengo en licencia no remunerada. Si el trabajador me la solicita, ahorita lo vamos a ver específicamente, pero sí se puede dar, sí se puede dar licencia, paquete de anticipados. Pregunta Trinidad, dicho permiso de calamidad, si el familiar resulta afectado, ¿no ameritaría la presentación de respectiva incapacidad y tomar este como soporte? Pues, los problemas de calamidades, sí, yo creo que puede existir un requisito, es que por lo menos le haga llegar vía WhatsApp o email una certificación de la situación médica del trabajador, o en este caso no sería el trabajador siquiera, sino del miembro de la familia del trabajador, que puede ser su pareja, puede ser su hijo, su padre. La Corte Constitucional redujo eso a hijos, esposa o esposo, pero yo también pienso que puede llegar a ser un abuelo, un tío, pues dependiendo del factor sociológico que rija y familiar específicamente en ese grupo. Lo que habrá que evaluar, porque la empresa sí es potestativa de decir hasta dónde vale eso, como una calamidad doméstica o no, y si no, le corresponderá al trabajador una acción de tutela para que, si él considera que no le están valiendo lo que sí es, pero en principio la empresa tiene todo el derecho a solicitar los soportes que estime convenientes para poder acreditar que sí sea una verdadera calamidad y no sea una forma de sacar excusas con ir a trabajar. Pues. Pregunta Claudia López, ¿es legal que no se pague el subsidio de transporte teniendo en cuenta que es trabajo en casa y no teletrabajo? Sí, yo pienso que sí, porque dado que es trabajo en casa, la persona no tiene por qué estarse presentando a laborar y no tiene que cubrirse gastos en mi criterio, si es viable no pagarlo, pienso yo, esa es mi interpretación. Yo pienso que como el trabajador no tiene que desplazarse al lugar del trabajo y está en su casa, lo que me decía Trinidad ahora, que ellos compensaban el mayor costo de luz con el auxilio de transporte, es una forma de compensar, pero la verdad es que lo uno tiene que ver con lo otro. O sea, si yo no tengo que desplazarme al lugar de trabajo, no estoy causando auxilio de transporte, y más cuando no estoy en teletrabajo, sino que estoy en una figura de trabajo en casa donde no tengo que estarme desplazando. Obviamente, esta es una interpretación que puede encontrar, pues, eh, eh, alguna otra forma de ver, ¿no? Pero la mía es esa, ¿cierto? Eh, Jaime Folleco quiere hablar, hacer una pregunta. ¿Puede ser? Jaime, te escuchamos. Jaime, te escuchamos. No hablo. Bueno, siguiente pregunta. Soy el Beltrán. Si por efecto de la contingencia la compañía es quien le dispone el transporte de ida y regreso, se suspende el pago del auxilio. Buena pregunta. Si la empresa otorga el transporte de la residencia exactamente hasta el lugar de trabajo y el lugar de trabajo de la residencia, se puede suspender. Porque la norma que establece el auxilio legal de transporte dice que cuando el transporte es suministrado por el empleador, no se causa el auxilio legal en dinero. Entonces, sí se puede dejar de pagar siempre y cuando el transporte sea completo. Si no es completo, yo pienso que si se le deja en un punto de encuentro y el empleado tiene que después desplazarse en servicio público hasta su propia residencia, no se puede dejar de pagar, depende de eso. Eso está previsto en el artículo 8 del decreto 1258 del 59, que eso con seguridad fue compilado en este decreto 712 de 2015, pero el punto es que sí se puede dejar de pagar. Listo, Felipe, que tenemos muchas preguntas. Diego Muñoz, una pregunta. ¿Nos podrían compartir el fallo de la tutela de Cartagena que negó la suspensión del contrato de trabajo? Sí, nosotros ya lo mandamos. Pero con mucho gusto que por el chat nos ponga el correo de la persona y se lo hacemos llegar. Claro que sí, pues ya lo mandamos esta mañana. Otra pregunta, Caro. Tengo una pregunta relacionada con la Trinidad. ¿Existe algún proyecto de norma que pretenda obligar a la empresa a asumir los costos de servicios asociados al trabajo en casa, tal como ocurre con el trabajo, como le indica la norma claramente? En este momento, el ministro de Trabajo escuchó unas declaraciones el viernes y decía que de extenderse la cuarentena más allá del 13 de abril
iba a reglamentar más exhaustivamente el trabajo en casa. Pienso yo que uno de los cambios que va a introducir con seguridad es que la empresa debe asumir el costo de los servicios públicos, pues como un auxilio de servicios públicos. Muy seguramente para allá. No conozco el proyecto de decreto, porque con estas medidas de emergencia ya estos decretos no están saliendo para comentarios, sino que se expiden sin que haya comentarios previos. Pero muy seguramente van a reglamentar eso en ese sentido. Que la empresa asuma algún costo para ayudarle al trabajador a pagar el incremento en la cuenta de servicios por el trabajo en casa. Bueno, siguiente. Pero si yo pago los auxilios en exceso, no me van a exonerar si en el futuro me obligan a una. A menos que en el contrato, bueno, hay que ver, si esos auxilios son emanados de una decisión unilateral del empleador, yo cumplo con pagarlos hasta el último periodo que los pagué unilateralmente y después los convierto en el mandato legal. Si son de fuente contractual, es decir, fueron acordados con el trabajador, habrá que ver cómo quedó redactada la cláusula y solo en la medida en que yo en la cláusula contractual haya previsto que el alcance de la misma cubre cualquier obligación legal en ese sentido, puedo cubrirme. Si no, tendré que adicionalmente darle ese otro auxilio. Depende de cómo esté redactada la cláusula contractual. En caso que el origen de esa prestación y ese beneficio está legal, sea el contrato y no la mera liberalidad del empleador. Pregunta. Dalgi Rodríguez. De acuerdo a la circular 021, los salarios, por motivo de la disposición del Gobierno Nacional, los salarios dependerán de la solidaridad, generosidad y disposición del empleador. ¿Por qué condenan en la tutela a pagar salarios si no existe un fundamento que obligue a pagarlos? No, lo que pasa es que sí existe un fundamento y ya yo le explico. Durante la vigencia de la relación laboral, el contrato de trabajo es un contrato conmutativo, donde ambas partes tienen derechos y obligaciones. La obligación del empleador es la de pagar el salario, la del trabajador la de prestar el servicio o estar disponible a prestar el servicio. En ese orden de ideas, la tutela que dice que la parte del contrato es el trabajador, él depende de su mínimo vital de lo que él gane como salario y que el empleador puede agotar más situaciones, puede agotar más vías, puede agotar más elementos, puede tener más herramientas para buscar anticipo de vacaciones, trabajo en casa, jornadas flexibles. El problema es que eso es limitado. Las vacaciones, yo no recomiendo nunca anticipar más de un periodo, porque es que, ojo, si me anticipo un periodo, en principio estoy anticipando un año de vacaciones y esto va a ser temporal, con la ayuda de Dios, esto lo vamos a superar y después entonces ¿qué? Un año o 2 años la prueba de vacaciones. Entonces eso tiene mucho eso es muy delicado porque sí, no es justo que el empleador sea siempre el único que tenga que ver cómo resuelve la situación. De ahí que yo les decía al comienzo que lo que hay que buscar es que concientizar a nuestros colaboradores que esta es una situación donde todos estamos involucrados, donde todos tenemos que proponer soluciones, donde no podemos dejar que la solución solo provenga del empleador. Estamos tan afectados los empleadores como los trabajadores y esto es lo que nos sale de las manos a todos. Por eso lo que hay que buscar es esa coordinación económica, ese espíritu de colaboración y entre todos construir alternativas. Todas van a ser muy discutibles después judicialmente, estoy seguro, muchas. El punto al que vamos a llegar más adelante y les voy a hacer énfasis en eso, es probar que se llegaron a esos acuerdos de manera libre, voluntario, y que ya si nos toca la última opción de las últimas, pues sea después de haber agotado todas las vías posibles de solución. Entonces, en ese orden de ideas, si no resulta lógico que la solución de tutela sea simplemente ordenar el pago del salario, porque según el medio vital, pero lo que no considera el juez es que es posible que esa empresa no tenga cómo generar ese salario. Y no siempre, las empresas realmente, nosotros somos un país
donde apenas algunas multinacionales muy grandes tienen caja para tiempo. De resto, todas las empresas funcionan con la caja de las ventas y a duras penas tendrán caja para un mes, máximo 2 meses. Pero se agota esa caja y ¿qué van a hacer? Por eso insisto en que hay que buscar la supervivencia de la empresa para que siga generando empleo, porque si acabamos con la empresa, ni empleo, ni nada. Bueno, pero ese tema lo tocamos adelante. ¿Alguna otra pregunta, Gabriel, para ir adelantando? Sí, muchos. Con Natalie Zapata, ¿cómo debo manejar la licencia no remunerada en este momento? Ahorita hablamos de la licencia. De pronto, ¿hay Listo. alguna de cesantía? Para aprobar la fuerza mayor en una empresa de turismo y además la imposibilidad de ejecutar los contratos de trabajo, deben estar incluidos la totalidad de los trabajadores, es decir, la parte operativa y administrativa. ¿Cómo los puedo acreditar? Pregunta Natalia. Ya hablamos de eso. Pero entonces, yo voy a ir avanzando y cuando lleguemos ahorita a la fuerza mayor y a la licencia no remunerada, me acuerdo de las preguntas, por favor. ¿Listo? Pero espérate un momentico, Natalia, pero espérate que faltan otras. Trinidad, ¿existe algún proyecto de norma que pretenda obligar a la empresa o a asumir los costos de servicios asociados al trabajo? Esto ya lo dijimos, sí. que no conozco exactamente, pero sí el ministro aludió que pensaba reglamentar de manera más precisa el trabajo en casa, y no solamente la reglamentación, sin decirlo él expresamente, va a ir hacia el tema de ayudar al trabajador al pago de los servicios públicos que tenga que gastar con ocasión de la ejecución del trabajo en su casa, que entre otras cosas pienso yo, precisamente para compensar lo que no va a pagar con los hijos legal de transporte. Listo. Marlene, buenas tardes. Me surge la inquietud respecto a un sector muy específico, ejemplo, bares y discotecas, que por la contingencia se tuvieron que dar vacaciones anticipadas y ya se acabaron. Pero ¿cómo se sabe esta contingencia para este mismo sector? Va a seguir hasta el 30 de mayo. ¿Cómo se puede suspender los contratos hasta que se pueda trabajar? Ya que los bares dependerán de sus ventas diarias sin pasar por buena pregunta. Esa es una excelente pregunta y es el caso exactamente de la tutela. Y recuerden que el señor de la tutela era un bartender que al quien se le extendió el contrato, porque evidente que hace un bartender, está en una barra de un bar sirviendo bebidas y preparando cócteles. Si el bar no opera, pues no hay trabajo para él. Y es muy difícil decir que lo ponga en teletrabajo. Entre otras cosas, eso se puede hilar al tema de los hoteles. Acuerden que no puede haber un mismo espacio más de 10 personas. Y acuerden que adicionalmente los hoteles, los bares, o sea, el alimento social es para todos los sectores, solo se excluyen policías, vigilancia, alimentos, supermercados, farmacias. Pero entonces, si la medida de alimento cubre a esos trabajadores del hotel, tanto en la parte administrativa como operativa, yo como no puedo suspender los contratos, es que es un absurdo. Y me pueden decir, y en los bares, y en las discotecas, y en los restaurantes, está bien que la ley me diga agote, pero entonces exactamente, agote unas vacaciones, pero es que más de un periodo no puedo agotar, no, además no da la caja. Sí. Y también aplica, por ejemplo, para los que tenemos tiendas, que las tiendas están todas cerradas, cuando se nos acaban esas vacaciones, y ahorita cuando hablemos de las licencias, después qué hacemos, pero vos dijiste que lo veíamos más adelante. Ahorita más adelante vemos el tema de la licencia, Gabriel. De pronto alguna que tenga que ver con el tema de cesantías. Espérate, no hay. Tengo otras preguntas más. Pero que sean del tema de... Hay una de vacaciones colectivas, hay una de vacaciones por un periodo. Sí, perfecto. Todas Listo, las hablemos de las vacaciones. Listo. Claudia Bustamante, buenas tardes. Una pregunta, me disculpa si la respondieron. ¿Se puede dar otro periodo de vacaciones colectivas después de 15 de abril? Pues yo pienso que no hay impedimento legal. El problema es que es el siguiente, el descanso es un derecho fundamental, así incluso lo ha tratado la Corte Constitucional. Adicionalmente hay una obligación legal especial, que es la del artículo 190 del Código Laboral, que en el artículo primero dice que el empleado debe gozar por lo menos de 6 días hábiles de vacaciones al año. Es una obligación mandatoria, obligatoria. Entonces, si yo anticipo vacaciones, el problema va a ser que el día de mañana, ¿yo cómo voy a hacer para cumplir con la obligación que me exige a mí que por año de servicio yo dar 6 días de vacaciones anticipadas? Entonces, causada. Entonces, pues el tema es complicado, yo sí puedo, y yo creo que el gobierno, pues que esta es una situación inédita. Acuerden que ese código fue escrito en 1950, estamos en el 2020, pues estamos legislando bajo la urgencia y la premisa
de buscar mecanismos alternativos, pero que yo pienso cuando todo se repose, baje la tormenta, va a tener que ser muy complicado porque ya cuando una persona lleve años y sin nada de descanso y sufre un accidente de trabajo o sufre un entorno de estrés, va a decir que es porque no ha tenido descanso y en el fondo puede ser verdad. Eso es una situación que yo entiendo que el gobierno, pues con el fin de conjurar despidos y de conjurar la situación, sacó esa posibilidad de las vacaciones, pero que trae ese problema hacia el futuro. Yo por eso no recomiendo más de un periodo de vacaciones anticipado.